Si de pronto pues deja grabar, si no pues después yo grabo un video con eso. ¿Listo? Bien, entonces estamos acá en el diodo. El diodo, entonces, cuando nosotros lo revisamos, este es un dibujo como gráfico para entender que es un diodo, es una unión de una parte positiva con una parte negativa. La parte negativa le sobran electrones, la parte positiva le faltan electrones. Entonces por eso a la parte positiva le llaman el ánodo, que quiere decir positivo, y el cátodo es la parte negativa. Entonces aquí está el dibujo de la flecha. En algunos, digamos, en algunos simuladores se dibuja la flecha de color negro internamente. La lineecita que me dice que la corriente no puede ir en este sentido, en el sentido contrario. Que no puede ir en ese sentido contrario. Y aquí tenemos la K, que es el negativo, y la A, que es el ánodo, que es el positivo. ¿Listo? Aquí tenemos. Entonces, si nosotros le colocamos positivo a la parte positiva y negativo al conector negativo, entonces tendríamos el diodo en polarización directa. Por el contrario, si le coloco negativo a la parte positiva y positivo a la parte negativa, está en polarización inversa o contraria a lo del diodo. ¿Listo? Entonces aquí el funcionamiento normal conduce, y en el funcionamiento inverso se supone que no conduce. Entonces los estados que puede presentar el diodo son dos. Abierto es que conduce y se comporta como un cable, o sea, se pone en corto o en conducción. Y cortocircuito, bueno, estos son los estados que puede presentar el diodo. Cuando se polariza en sentido contrario, pues no conduce. Ya vamos a ver como el ejemplo. Aquí tenemos la polarización del diodo. Entonces se le aplica el voltaje, y cuando está positivo a la parte positiva y negativo, aquí se colocó tierra o negativo a la parte negativa, entonces el diodo conduce y el bombillo enciende. Pero miren ustedes que ahora el diodo aquí está colocado al revés, es decir, el negativo hacia el positivo, y así el circuito esté conectado, él impide el paso de corriente, por lo tanto el diodo no prende. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Entonces aquí tenemos, miren, ánodo, cátodo, polarización directa, tenemos conducción, el bombillo enciende, polarización inversa, aislación o aislamiento, y el bombillo no enciende. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Bien. No, señor, no, señor. Listo, es bastante sencillo, y la idea es más adelante, digamos, poder que ustedes mismos, la tarea va a ser que ustedes mismos construyan este circuitico, que es sencillo, ya sea que ustedes lo hagan circular o utilizando esto que es utilizando polos a tierra, que ya pues ahorita les voy a explicar. Entonces, polarización directa es cuando positivo al positivo, negativo hacia la carga, que es el bombillo, y aquí va a tener la polarización directa, que es donde hay conducción, y el diodo se comporta como un conductor. Y la polarización inversa, en donde el diodo se va a comportar entonces como un aislante y no permite el paso de la corriente. ¿Listo? Eso es básicamente, obviamente cuando nosotros utilizamos corriente DC, que es la que viene de adaptadores y pilas. Con alterna se comporta diferente, pero pues eso espero que lo podamos ver más adelante, ojalá pues en el salón de clase. Con un multímetro, ¿cómo se comprueba un diodo? Resulta que los diodos, cuando conducen, tienen un voltaje de trabajo, y ese voltaje de trabajo funciona en milivoltios. Aquí la persona, la perilla de selección la colocó no en diodo, y le está colocando el negativo al negativo, porque el negativo es la que es de color negro, y el positivo al positivo, que es la de color rojo, y se coloca en esta línea y me sale 501. Esos son 501 milivoltios o 0,5 voltios, que es lo de conducción del diodo. ¿Listo? Si nosotros vamos a probarlo al revés, es decir, la punta negra se la aplicamos al positivo y la punta roja se la aplicamos al negativo, entonces nos sale un 1 diciendo que está fuera de escala y que el diodo no conduce, o sea, infinito o aislamiento. ¿Listo? Aquí vamos a tener entonces los siguientes circuitos con diodo que tenemos acá. ¿Bien? Esos son los circuitos que ustedes van a tener que realizar en un simulador. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo
un simulador por acá. Entonces vamos a tener este simulador de acá, ¿listo? Esto es muy parecido al simulador que hay en internet. Yo les voy a dejar un archivo comprimido con este simulador por si ustedes lo quieren instalar en su computador. Se llama Brick Spark. Y ustedes pues también pueden, pues para mostrarles otras alternativas aparte del cocodrilo, que también son muy bonitas. Entonces en este caso, ¿qué pasó? Voy a darle stop. Cuando nosotros le damos play, miren que en este caso hay uno que está en polarización. ¿Esta qué polarización sería la que estoy señalando acá? ¿Sí me escuchan? Inverso, no. Inversa, sí señor. Esta de acá es polarización inversa porque la línea que me simboliza el negativo está hacia el positivo. ¿Listo? A eso se le llama polarización inversa. ¿Y qué pasa? Pues que el diodo, vamos a ver qué pasa ahí, el diodo no conduce. Miren ustedes que la corriente no está circulando. Miren ustedes que acá la corriente sí en la simulación está circulando y en el otro lado sí está circulando. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? En este caso de acá. ¿Esa sería polarización de qué tipo? ¿Sí me escuchan? Esta que estoy seleccionando acá, ¿sí se ve el mouse en la animación de ustedes? Sí, pero no me Esta. acuerdo. La contraria, polarización. ¿Ah, eso es con Di polo a tierra? no, esa se llama polarización directa. Directa, sí. La contraria, Directa, sí, sí. exacto, o Inversa. sea, exacto. Esta de acá es inversa, ¿por qué? Por- Porque el positivo se conecta con el negativo del diodo y a través de acá le llega el negativo. Miremos nuevamente de pronto aquí la presentación de PowerPoint. Aquí atrás. Y miremos los dos tipos de polarizaciones. Entonces tenemos polarización directa. Miren ustedes que el positivo va a la parte, el ánodo o el positivo del diodo. Y la rayita que está aquí, pues lo que hace es no impide el paso, sino que conduce. ¿Listo? En cambio, cuando es polarización inversa, que es como el primer circuito que vimos allá, entonces no conduce, porque el positivo está conectado al negativo del diodo. ¿Qué nos indica el negativo del diodo? La raya en el triángulo. Y pues el triángulo siempre está apuntando desde positivo hacia negativo, que es el flujo de la corriente que permite el diodo. Bien, entonces voy a darle aquí más adelante. Aquí vamos en la de conducción. Entonces vamos a pasar a este de acá. ¿Qué pasa entonces en el segundo circuito? Este que voy a señalar acá. Miren ustedes qué pasa cuando se coloca la animación. ¿Qué ocurrió con el componente? Si notan que está de un color gris. Sí, sí. Entonces el componente explotó. ¿Por qué explota? Porque el diodo cuando está en directo se vuelve como un cable. Entonces se vuelve un conductor entre positivo y negativo. Si nosotros no le colocamos algo que limite la corriente, ¿qué va a suceder con el diodo? Pues que el diodo se va a dañar. Se daña porque queda conduciendo directamente de positivo a negativo. Es como si colocáramos un cable de positivo a negativo, o sea, es un cortocircuito. Por lo tanto, los diodos siempre deben tener una resistencia que los controle. En este caso, no se le colocó resistencia porque el bombillo que está aquí, él mismo tiene una resistencia y él limita el paso de corriente. Entonces no puede pasar toda la corriente que quiera, sino la que el bombillo deje pasar. Por lo tanto, aquí no se estalla. Pero aquí colocamos solamente un medidor de corriente y los medidores de corriente pues funcionan en corto. Entonces por eso hace la explosión acá. Voy a colocar acá en el último circuito que aparece acá, voy a dar stop acá. Este circuito que aparece acá, se le colocó una resistencia. Esa resistencia es de 1000 ohmios, o sea, de 1 kilo ohmio. Yo la puedo cambiar. Si la coloco, por ejemplo, de 10 ohmios, vamos a ver qué sucede. Ahí está de 10, pero de 10K. Voy a colocarle aquí. Entonces queda una resistencia de 10 ohmios. Si yo la amplifico ahorita, ¿qué pasó? La resistencia es muy pequeña, la corriente es muy alta y se dañó el dispositivo, el diodo que tenemos en este caso. Ahora vamos a colocarle una resistencia 10 veces más grande, o sea, de 100 ohmios. Si tenemos 100 ohmios, vamos a ver, vuelve a estallarse.
sigue siendo una resistencia muy pequeña porque estamos manejando 12 voltios en la fuente. Entonces yo lo que hice fue colocarle una resistencia de 1 kilo-ohmio, o sea de 1000 ohmios, puedo colocarle aquí incluso 1000, y cuando le coloco 1000 ohmios, pues me permite el paso de corriente. ¿Qué pasaría si yo le subo mucho la resistencia? Por ejemplo, no sé, le coloco 10.000. Miren ustedes que la corriente, aunque permite la conducción de la corriente, como la resistencia es tan alta, el flujo de corriente es muy bajo. Aquí sale 1.15 miliamperios. Es una corriente bastante baja. Pero si nosotros lo dejamos en 1000, ya tenemos un flujo de corriente mayor, tenemos 11 miliamperios, que es lo que se recomienda entre 11 y 20 miliamperios para los diodos pequeños que uno maneja, ¿sí? Alcanzan hasta 1 amperio los diodos de rectificación, que son unos que son los negritos, pero nosotros vamos a trabajar diodos LED, que son los que alumbran, y ellos trabajan máximo con 20, 30, 50 miliamperios, dependiendo la referencia. Entonces por eso siempre toca colocarles una resistencia más o menos de entre los 500 y los 1000 ohmios para que alumbre bien. ¿Preguntas hasta el momento? Sí, señor. ¿Preguntas? Cuénteme. No. No, ¿todo claro? Sí. Profe, y para, Para profe, y para, si eso tiene 11 miliamperios y si se le coloca una resistencia de 2000, ¿aún prendería? Claro. Pues este no es un diodo que prenda, pero si nosotros lo colocamos en 2000, aquí vamos a ver 2000. Lo que pasa es que los simuladores, pues aunque son bastante avanzados, no son como en la vida real. Entonces en la vida real uno pues sí observa con qué resistencia se ve mejor iluminado para nosotros el diodo, cuando ya estamos hablando de LEDs. El bombillo pues se supone que prende si se le coloca el voltaje al que está diseñado. Por ejemplo, si este es un bombillo de 12 voltios o 10 voltios, pues él va a prender. Pero los LED toca colocarle una resistencia que ojalá esté entre los 500 y los 1000 ohmios para que, o sea, la mayoría de los LEDs prenden cuando se le está colocando 12 voltios con una resistencia de 1 kilo ohmio. Eso depende del voltaje, porque si el voltaje que tú manejas es más pequeño, por ejemplo 5 voltios, entonces te va a tocar colocarle una resistencia más bajita para que pueda sacar mayor luz. Voy a ver si les coloco un videíto donde aparece como al girar uno y cambiar la resistencia, pues el LED aumenta o disminuye su brillo. Eso sería más interesante hacerlo como con una práctica en laboratorio, pero pues lastimosamente por las condiciones actuales no podemos realizar pues prácticas y nos toca pues con los simuladores para poder entender. ¿Listo? Igual ya voy a explicar cómo se simula un LED aquí en la mayoría de simuladores. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Bien. Entonces voy a volver acá a la presentación de PowerPoint. Y aquí entonces esos son los circuitos que van a ustedes a tener que construir en su simulador, ya sea el que yo les dejo ahí, el cocodrilo que les pasé la sesión pasada, o online en los que ustedes hayan manejado. Vamos a pasar entonces al diodo que sí vamos a trabajar, que es el diodo emisor de luz, que es un diodo LED. Entonces el diodo de LED también hace parte de los diodos, él no es un bombillo. Cuénteme. ¿Cuánto vale un diodo de luz? Un diodo de esos está costando, dependiendo, los más económicos cuestan entre 100 y 200 pesos. Y hay algunos grandes que son, les dicen, digamos, de chorro, que la luz que producen es mucho más intensa. Entonces pueden costar 300, 400. Y hay algunos que vienen bastante grandes, que son de colores, por ejemplo, blanco o azul. Esos son más costosos y puede llegar a valer 500 pesos. Pero un solo LED, más de 500 pesos, no vale. Listo. ¿Listo? Bien. Señor. Los LED tienen más o menos esta forma, aquí en el dibujo, y uno los identificaría así, pues vienen de varios colores. Y cuando uno lo compra nuevo, pues tiene una patica que es más larga. Esa patica que es más larga me está identificando el positivo del LED. Y lo otro es que el negativo, la parte del negativo, el LED se ve un poco más chato o tiene la parte más corta.
Igual ya vamos a ver cómo se identifica el LED en un simulador. Bien. ¿Cuál sería el trabajo para hacer? La idea sería que fuéramos avanzando en la construcción del proyecto que yo les había hablado, que era el cubo de LEDs. Aquí tenemos, pues la idea es llegar como a esto de acá. Si por alguna razón nosotros seguimos en clases virtuales, pues yo les voy a compartir hoy otro programa donde uno puede colocar esto que es un Arduino virtualmente y hacer el cubo de LEDs virtualmente con protoboard y todo. Caso que digamos nos toque, no nos veamos ya de este primer semestre, entonces nos tocaría entregar el proyecto final así. ¿Listo? Para que ustedes más o menos vayan teniendo en cuenta. Pero hoy lo que vamos a hacer es en un simulador intentar hacer el cubo de LEDs. El cubo de LED se puede dibujar así en la mayoría de simuladores. Hay unos que permiten dibujarlo así como de forma real, o otros como con diagrama esquemático. Ejemplo este de acá. Aquí se ven las resistencias y los LEDs son como circulitos que se ven ahorita negros, pero cuando uno los activa y prenden, pues se ven de los colores rojo, azul, rojo, amarillo o verde, que la mayoría de los simuladores trabaja. ¿Listo? La idea es que uno de los pisos sea de un color verde, el otro de un color amarillo y el otro de un color rojo, pues para poder identificar el piso, porque no lo vamos a hacer como de forma real el cubo, sino lo vamos a hacer en simulación, el cubo. Entonces, aquí es como una forma. Ustedes pues tienen bastante imaginación o mirarán a ver. Miren ustedes que aquí la persona lo que hizo fue los tres, porque es un cubo de 3x3, entonces va a tener 27 LEDs. Él dibujó aquí el piso 1, el piso 2 y el piso 3. Se puede dibujar así en un simulador, o se puede hacer que se vea como un cubito. Entonces miren ustedes que acá en este simulador hicieron que se vieran como un cubito los LEDs, ¿sí? Y digamos, voy a explicar cómo sería o cómo harían ustedes en un simulador circuitos con LEDs. Este es el caso del cocodrilo. Entonces voy a pasar por acá, tengo el cocodrilo. Vamos a la ventana acá. Y acá tenemos un circuito con LEDs. ¿Lo están viendo todos el circuito con LEDs? Sí, señor. Sí, sí. ¿Aló, aló? Bien. Entonces tenemos el circuito con LEDs. Y aquí en el circuito con LEDs, ¿qué tenemos? Cuando ustedes conectan el positivo al positivo, y este de acá, si no sé si él se alcanza a notar que tiene, o es como más chatico en este lado, este tiene como una salidita, este no sé si alcance a ver la diferencia. Entonces este sería el positivo y este sería el negativo. Cuando yo conecto negativo al negativo y positivo al positivo, entonces si yo enciendo el interruptor puedo prender o apagar el LED. ¿Sí lo notan? Sería más interesante, no sé si esto tiene opción de cambiarle el fondo. Creo que no. Si pudiéramos cambiarle el fondo a un fondo negro como en el otro simulador, pues podríamos ver más interesante. Miremos de pronto en el otro simulador. Abramos un archivo nuevo. Veamos la galería. Y voy a colocar acá entonces un LED. Un LED acá, entonces me voy acá a dispositivos básicos, necesito una batería, entonces colocamos la batería acá. Necesito un LED. Vamos a ver si por acá tenemos LEDs, no. Aquí sí vamos a tener bombillos. Aquí tengo un LED rojo, un LED amarillo y un LED verde. ¿Listo? Si ustedes los ven, se ven iguales. ¿Cómo se representa el LED en el dispositivo? Porque tiene las flechitas indicando que es un diodo que emite luz. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos positivo al positivo y negativo al negativo? Y le damos play. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Se enciende? Vamos a ver si se enciende. Prende, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Se dieron cuenta? Corto, porque ¿qué necesita el LED para prender? La resistencia. Una resistencia. Una resistencia. Entonces, si no le colocamos la resistencia, el LED se va a dañar. Entonces, nosotros necesitamos limitar la corriente. Buscamos por acá dispositivos generales, donde habrá una resistencia. Entonces,
Entonces aquí tenemos una resistencia. Vamos a girarla. Y aquí tenemos la resistencia de 1K. Al colocarle entonces ahora a la resistencia de 1K. Listo. Y cuando ya comenzamos la simulación, miren ustedes que ahora sí, con la resistencia de 1K, brilla. Si nosotros le colocamos una resistencia mucho más alta, por ejemplo, 2K, coloquemos 2K. Miren que el simulador, no sé si se dieron cuenta, pero el círculo rojo es más pequeño, indicándonos que el LED no está encendiendo como a su máximo poder, su máxima potencia. ¿Listo? Entonces nosotros decimos, no, pero queremos verlo con un poco más de brillo. Entonces podemos colocarle 1 kiloohmio. Ok. Listo. No sé si de pronto nos permita colocarle un poco menos. Vamos a ver en dónde. Por ejemplo, si le colocamos 800 ohmios, a ver si no se estalla. Miren, por ejemplo, que en 800 ohmios no se alcanza a estallar. Miremos a ver si de pronto con 500 ohmios. Cuénteme. Sí, ponía 600. No le escucho, se escucha entrecortado. Repita. No. Ah, listo. Entonces aquí vemos cómo se conecta el diodo rojo. Si yo quiero encender los tres, pues simplemente aquí el positivo se lo conecto a los otros dos y el negativo acá. ¿Qué tipo de conexión es esa? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Circuito en serie o paralelo? No, señor, paralelo. Paralelo porque todos los elementos tienen el mismo voltaje. Y si recuerdan lo de las manitas, entonces todos los LEDs se están dando las manitas. ¿Listo? Miren que es como si este LED le estuviera dando o abrazando al otro y este LED estuviera abrazando aquí al otro compañero. Ahí tenemos 500. ¿Qué pasó acá? Este simulador, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el LED verde está alumbrando menos, el rojo menos y el amarillo más. Resulta que hay unos diodos que consumen más corriente que otros. Aquí nosotros, si yo dejo acá, este diodo de acá, vamos a ver si nos sale ahí la corriente que está consumiendo. Aquí está consumiendo 9 miliamperios. Este que está aquí está 5 miliamperios, por eso el brillo no es tan alto. Y este 3.4. Si nosotros queremos que todos brillen bien, entonces nos tocaría aquí la resistencia un poquito más baja. Como ya están en paralelo, de pronto al colocarle la resistencia de 100 que antes explotaba todo, ahora no va a explotar. Uy, no, sí explotó. Vamos a colocarle de pronto 200 ohmios, a ver si podemos hacer que todos brillen intensamente. Eso, perfecto. Si ven que ahora quedó, este está brillando un poquito menos, pero ya con 200 ohmios. Este tiene 8 miliamperios, este tiene 22 miliamperios y este otro tiene 12 miliamperios, pero ya están alumbrando mucho mejor. Por lo tanto, uno con la resistencia, uno cuadra o coloca qué tan fuerte o débil es el brillo que tiene el LED. ¿Preguntas hasta el momento? Porque el rojo brilla menos. Por eso, porque resulta que estos diodos internamente tienen una resistencia. Entonces, este diodo tiene una resistencia mayor que los otros dos. Entonces, el consumo de corriente es menor. Para poder solucionar eso, se puede solucionar de dos maneras. Una es colocarle una resistencia a cada uno de los diodos, no una que controle a todos, porque eso es como una llave. Entonces, digamos que eso sería como si le sirvieran la misma cantidad de comida a tres estudiantes, por ejemplo, pero resulta que uno come más que los otros. Entonces, en este caso, el que come más que los otros es el diodo de color rojo. Como él necesita más corriente para brillar, con la misma cantidad de corriente que llega acá, no es posible. Entonces necesita más corriente. Una de las opciones es bajar un poco la resistencia, a ver si de pronto con 150 no se estallan. Y miren ustedes que ahora sí todos quedaron al máximo.
este diodo tiene 10 miliamperios, este tiene 29 miliamperios y este tiene, vamos a mirar a ver, 16 miliamperios, ¿sí? Los diodos según el color gastan más o menos voltaje y más o menos corriente. En este caso el amarillo es el que menos necesita corriente para iluminar y el rojo es el que más corriente necesita para iluminar. ¿Más o menos claro? Sí, señor. Bien. Entonces, como eso es lo que vamos a hacer, esto también se puede hacer con el cocodrilo. Entonces, miremos acá. Sino que el cocodrilo tiene dos opciones. Aquí les estoy mostrando la opción de los circuitos por tipo de gráficos. Entonces, en gráficos, él es mucho más limitado, pero pues se pueden ver mejor los componentes como si fueran más o menos en el mundo real. Entonces, como les dije, ustedes colocan un interruptor y colocan aquí prende, aquí no prende, aquí prende, aquí no prende, ¿listo? Ese es uno de los circuitos que ustedes tienen que colocar. ¿Qué tienen que hacerle al circuito? Entonces, el primer trabajo que ustedes tienen que hacer, la primera tarea que ustedes tienen, a ver, ¿dónde está acá? Es construir los dos circuitos, el que está polarizado en directo y el que está polarizado en inverso, ya sea que lo haga en Cocodrilo o en cualquier otro software, el que se le facilite, el que consiguió la aplicación por celular, etcétera, y usted construye el circuito. El segundo circuito a realizar es el del cubo de los diodos, haciendo que cada uno de los pisos se ilumine cuando yo presione un interruptor. Para eso, pues cada piso debe tener unos diodos de un color determinado, deben ser 9 diodos rojos, 9 diodos amarillos y 9 diodos verdes para formar el cubito. Solamente la idea es tener una pila que me alimente a los diodos y que ustedes con un interruptor, y si quieren con una sola resistencia o con resistencia separada para cada diodo, realicen el circuito. Bien, entonces voy a colocar acá. Supongamos que ustedes no quieren manejar una resistencia acá, y ustedes quitan la resistencia de ahí, conectan directo, pero si se conecta directo van a tener un inconveniente. A ver, coloco acá. Y es que el circuito pues se va a dañar, ¿no? Pero para evitar que se dañe, entonces yo puedo colocar acá, suprimir esta línea y colocarle su propia resistencia de 1 kiloohmio a cada uno. ¿Qué va a asegurar esto? Que cada bombillo, cada LED, perdón, pues tenga su propia resistencia individual y no pase lo que pasaba ahorita, que de pronto uno alumbraba más y otro alumbraba menos. Eso tiene una ventaja, y es que todos los bombillos pues usted controla individualmente el brillo de cada uno, pero la desventaja es que le toca a uno una resistencia para cada uno, y como van a ser 9 LEDs, pues sería 9 resistencias, lo cual es complicado, pero es otra forma. Miren ustedes que aquí ahora todos están alumbrando más o menos, y si yo veo que este alumbra un poquito menos, pues simplemente a ese que está ahí le cambio la resistencia por una más bajita, entonces le coloco 800 y ya está alumbrando. Entonces ustedes pueden cuadrar cuáles alumbran más y cuáles alumbran menos, o decir, no, es que quiero que queden exactamente igual, entonces 900, y ya de pronto quedan alumbrando todos a la misma intensidad. O quiere usted que este alumbre un poco más, entonces le coloca 800 y ya de pronto el circulito que de la luz se vuelve un poco mayor. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden controlar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muchachos, no los escucho. No, ninguna pregunta. No, señor. ¿Ninguna pregunta? No, señor. Listo. Voy a colocar acá esto. Esperen que me toca guardar evidencias. Listo. Y aquí guardo esto. Bien. Entonces vamos a pasar al cocodrilo y al trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces el primero va a ser que ustedes dibujen estos dos circuitos
en inverso y en directo, y le coloquen también los multímetros y el amperímetro para que vean la corriente que está atravesando los circuitos. ¿Claros? Tanto el diodo, pero entonces va a ser el LED en directo y en inverso para que miren, por ejemplo, el voltaje de trabajo. Y el otro que van a tener que hacer es este de acá. Yo hice solamente la parte superior, pues a ustedes ya les toca hacer con todos los pisos y hacer la conexión. Ejemplo, si yo quiero prender el primer piso, miren ustedes, ahí ya prendí el primero. Todos los primeros están prendidos. Este software, como es bastante sencillo, me permitió colocar una sola resistencia y con esa pues yo puedo hacer que prendan todos. Miren ustedes que aquí va positivo hacia la resistencia se está conectando acá con el positivo de este, luego se va el positivo de este, luego se va el positivo de este. Aquí baja, va este positivo, así este va por aparte. Este va por acá, también conecta el positivo y va con el positivo. Voy a quitar esta de acá, para que quede pronto mejor, queda una sola línea de alimentación. Y aquí puedo conectar este acá, que me va a quedar positivo. Prendamos a ver. Perfecto. Entonces este positivo de acá va positivo a la primera patica, la primera patica, la primera patica. Y acá llega positivo acá. Y el positivo también se va por acá y llega al siguiente y llega al siguiente. Igual miren ustedes que la línea negativa llega aquí, se comunica a estos dos y también a este de acá. Llega por acá 1, 2 y 3 y sigue subiendo en la escalera 1, 2 y 3. Sí, es una forma de conexión. ¿Preguntas hasta el momento? No sé. Listo, la idea es que ustedes entreguen las dos imágenes o las tres, dependiendo si ustedes lo quieren realizar. Entonces digamos que ¿cuál sería, digamos, la tarea? Usted lo primero que tiene que hacer es mirar el diodo en conducción directa. Entonces usted deja, esto es la polarización directa. Si quieren, de pronto algunos le dejan presentar un cuadro con texto, y en el cuadro con texto usted puede escribir polarización directa para que le quede más bonita la imagen. Si quiere solamente enviar la imagen, enviar un pantallazo, ¿sí? Y de su trabajo ahí o en el software virtual también algunos dejan incluir texto, y el texto usted le puede cambiar después la fuente y el color de la fuente. Entonces usted dice, no, que esto quiere que sea así, que sea de tamaño 36, 48, el texto sea de color verde, así. Entonces polarización directa. Miren ustedes que pueden hacer fácilmente que un elemento de esto le quede bien bonito digamos el trabajo. Aquí lo muevo para acá, listo. Ahí está la polarización directa. ¿Qué nos faltaría? Las mediciones. Entonces vamos a medir con el multímetro acá, y la idea es medir el voltaje que está en el diodo y el voltaje que está en la resistencia. Al voltaje que está en el diodo se le llama voltaje de trabajo. Cada diodo tiene un voltaje de trabajo diferente. Los LEDs, por ejemplo, de los diferentes colores, los voltajes de trabajo son diferentes. Vamos a darle play. Entonces miren ustedes que este diodo rojo, para funcionar, necesita 1.4 voltios. Si yo le doy aquí y le digo que ahora va a ser de 2 kiloohmios y le doy play, se baja un poquito el voltaje, pero no es significativo. O sea, los voltajes de trabajo casi que se mantienen siempre. El voltaje de trabajo de un diodo. Vamos a colocarle aquí 500 ohmios. Le damos play. 1.8. Varía un poquito, pero miren ustedes que casi que la resistencia siempre maneja lo que sobra. Si aquí hay 1.81, pues hay 8,19 para completar los 10 voltios de la fuente. Entonces a eso se le llama voltaje de trabajo del diodo, que lo tenemos acá. ¿Listo? ¿Este es el diodo en qué polarización?
¿Sí me escuchan? Sí, señor. Aló, aló. Directa, sí señor, aquí aparece. Entonces ustedes tienen que entregar una imagen que usted construyó, el diodo en polarización directa con los voltajes y las corrientes. Las corrientes se pueden hacer de dos formas. Este software es sencillo, entonces usted le coloca encima ahí el cursor y ahí le dice la corriente y la potencia disipada. Entonces ahí hay 16,3 miliamperios. Pero como usted quiere y el profesor es cansón y dice que tiene que colocar un amperímetro, entonces usted coloca el amperímetro. El amperímetro le da clic derecho acá en este software, lo rota y el amperímetro se tiene que colocar en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Que hace parte de los cables de conexión, es como si estuviera interconectado y por él tiene que pasar la corriente para poder medir. Y aquí aparecemos 16,37 miliamperios. Sale con un signo negativo porque conecté el amperímetro al revés, o sea, el positivo del amperímetro está hacia el otro lado y aquí está el positivo de la batería. Si yo me doy cuenta de pronto del error, lo que puedo hacer aquí es rotarlo, obviamente me toca quitar los alambres de conducción y ahora para que sí me salga el amperímetro en positivo. Y 16,37 miliamperios que van a cruzar por este camino de acá. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Señor. Listo. Entonces, ese sería polarización directa. Voy a guardar por acá también la imagen. Archivo. Profe, ¿cómo le compartimos el archivo? No, yo ya ahorita creo la tarea y ustedes lo suben. Pues me imagino que se van a demorar por lo menos la tarde de hoy y voy a dar pues también la sesión de mañana para dudas, para cualquier cosa que usted no pueda y ya sería hasta después de Semana Santa, por eso sería como el último trabajito que tendríamos y ahí daría el tema del diodo, digamos, por visto. A la misma hora de hoy. ¿Cómo? A la misma hora de hoy. Sí, sería tipo entre 2 y 3 de la tarde. Yo me demoré hoy porque tenía problemas con el computador. Entonces, pues es más complicado de manejar así. Vale. Pero yo les aviso. Yo creo que, pues hoy quería hacerlo a las 2 de la tarde, pero por problemas con el computador no pude. Pero pues la idea sería que en la sesión y usted me puede escribir, profe, mire, no logré, aquí tuve tal problema y pues yo le respondo, me envía la imagen o no pude subir. Entonces, darle aquí, ¿cómo? Bien, entonces eso supongamos, usted le dice guardar como polarización directa y listo, y enviarle la imagen JPG en su tarea o lo sube en un documento de Word también, es a veces más fácil. Le aquí, guardar, que es una forma que tienen ustedes de subir. Ese sería el primer trabajo. El segundo trabajo es hacer el cubo de LEDs. Si usted no tiene ese software de CrowClip y tiene el otro software por internet, pues también puede hacer la polarización, el cubo de LEDs. ¿Cómo se puede hacer el cubo de LEDs? Usted ingresa al archivo y crea uno nuevo. Aquí vamos a necesitar entonces muchos LED. Usted se va donde están los LED. Entonces necesitamos ¿cuántos LED rojos? 1, 9. 3, exacto. Entonces hay varias formas, como yo les decía, de hacerlo. Si quiere, coloca los 9 acá. Los 9 acá, ojalá bien bonitos. Necesitamos un interruptor, entonces aquí la mayoría de software tiene por acá los interruptores. En este caso no están por acá. Aquí tampoco. Aquí hay relés que son interruptores electromagnéticos. Aquí están los interruptores. Entonces tenemos aquí el interruptor. Por ejemplo, este de acá que es el interruptor. Y luego pues vamos a necesitar una batería. Entonces aquí tenemos la batería. Aquí hay otra forma, por ejemplo, que los software tienen de trabajar. Yo tengo aquí la batería, conecto el positivo aquí y esto me va a ir al positivo,
Si ustedes quieren pueden hacer que el positivo sea común a todos. Miren ustedes que la idea es que voy a conectar a todos aquí por el positivo. Es decir, le conecto positivo a todos. Aquí y aquí. Luego paso el positivo. Ya que todos tengan su positivo. Entonces hay dos formas de conectar los diodos. Con positivo común o con negativo común. Este queda un poquito más abajito. Vamos a ver si lo voy a subir un poquito. Eso. Bien. Entonces ya tienen todos el positivo. ¿Qué les faltaría? El negativo. Hay varias formas de colocarles el negativo. Entonces yo puedo colocar esto, a esto se le llama tierra y también funciona como un negativo. ¿Listo? Entonces aquí el negativo lo conecto a tierra diciendo que va a ser como una línea. Eso sirve para dibujar circuitos también. Y aquí coloco el negativo. ¿Bien? ¿Qué faltaría? Yo la resistencia la puedo colocar por positivo o la puedo colocar por negativo. Entonces le voy a colocar su resistencia. Aquí deben estar las resistencias. Resistencia de 1 kilo ohmio en este caso. Tengo directamente. Y aquí, por ejemplo, voy a conectarle esto a este LED de acá. Cuando yo le doy play, no pasa nada, pero cuando activo, se prendió ese. ¿Sí ven ustedes? ¿Aló, aló? Señor, ¿Están señor. viendo? Bien. Ahora, le doy aquí para la simulación. Ahora saco una línea de negativo y esa línea de negativo va a ir acá. Y entonces ahora voy a hacer que se prendan ¿cuántos LEDs? En este caso, 2. vamos a ver. Digo 3. Los tres de abajo, sí señor, 3. Pero miren ustedes qué pasó con la iluminación de los 3. 6 Se disminuyó. disminuyó porque la resistencia cuando se conectan más pues pide más corriente. Entonces necesitamos 500 ohmios acá. Vamos a darle play. Ahora sí. Pero queremos que sea más alto, entonces incluso podemos dejarlo en 200. Listo. Vamos a ver qué pasa ahora sí. Ese negativo también lo vamos a conectar acá. Vamos a ir por acá. Intentar ser lo más organizado, si no eso termina un reguero de cables. Y ustedes a veces de pronto, que uno a veces ni siquiera entiende por dónde van las conexiones. Entonces entre más bonitas queden, pero va a ser más sencillo de entender. Aquí entonces, ¿cuántos van a aprender? 6. 6. Entonces miremos, ahí están los 6. Pero si vio que bajó el nivel, entonces vamos a conectar los últimos. Así. Me imagino que ustedes en sus casas pues tendrán el tiempito para hacerlo mucho más bonito. ¿Y aquí cuántos prenden? 9. Pero bajitos. Entonces toca otra vez. Acá disminuyo la resistencia por una resistencia de 100 o de 50, yo creo que alcanza. Vamos a ver si no se revienta. Se explotó la resistencia. Entonces vamos a colocarle de 100. Eso, perfecto. Entonces, miren ustedes que ya quedó con la de 100 ohmios alumbrando los 9 LEDs. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. Listo. Ahora, pues si usted quiere que se vea pronto un poco más bonito, aquí voy a hacer, la idea es que ustedes lo coloquen bien bonito, pero yo puedo ir moviendo los componentes para que me intenten dar como la sensación de que eso es un cubo. Entonces se puede hacer así, puedo colocar este por acá, puedo colocar este por acá, puedo colocar, pero miren ustedes cómo ya va quedando de horrible todas las conexiones. Este lo puedo colocar por acá, este lo puedo colocar por acá, y este lo puedo colocar por acá. Si no la embarramos, entonces cuando usted le den play, no, algo quedó mal conectado. Tocaría uno borrar todo y hacerlo
Vamos a ver. Hacerlo, digamos, para que se vea como un cubo. Vamos a mirarlo acá. El diodo. Pero los diodos, ¿dónde estaban los de iluminación? Uno con diodos de otro color, con diodos verdecitos. Entonces usted lo que hace es, en vez de formar el cuadradito, pues intenta de que se forme un cubo con su dibujo, como yo intenté, digamos, hacer en el que hice en el cocodrilo. Esta sería como la primera parte del cubito. No sé si notan que da como la impresión de que sí se estuviera construyendo un cubo de... Eso. Y ahí lo que usted tiene que hacer es lo mismo que estamos haciendo ahorita. Entonces, negativo acá. Negativo acá. No sé. Negativo. ¿Cómo? No, ya se puede. Negativo acá. Si usted es bien inteligente, entonces los corre un poquitico para... Bueno, ahí se puede dejar, pero... para que no se crucen los negativos. Negativo acá. Negativo acá. Incluso lo podemos conectar aquí. Este negativo puede ir acá, conectarse acá. Este negativo puede ir acá y conectarse acá. Y así vamos haciendo como la interconexión de los negativos todos. Negativo acá, puede conectarse acá. ¿Listo? Nos faltaría la conexión de positivos, entonces positivo lo vamos a conectar por acá. 1, 2, 3. Positivo, entonces acá va para allá. O para que nos quede más claro acá, positivo, positivo. Yo les recomiendo que lo hagan paso por paso, ustedes, porque a veces pueden, como están aprendiendo, entonces positivo podemos trabajarlo por acá, positivo podemos trabajarlo por acá, positivo podemos trabajarlo por acá. Listo. ¿Qué dicen? ¿Funciona o no funciona? ¿Aló, aló? Sí, profe, Listo. Entonces la idea es que ustedes construyan ese circuito, ya sea en este tipo de simulador, así que es como de tipo de diagrama, o en este otro simulador que lo hace de forma pictórica. Es decir, que ustedes ven los LEDcitos ahí y usted tiene que tener 3 interruptores, un interruptor activo al piso de los LED rojo, otro interruptor activo al piso de los LED amarillos, otro interruptor activo al piso de los LED verdes. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien, entonces, Señor. esa imagen usted la envía así bien construida, ojalá envíe una imagen con Profe. prendiendo cada uno diferente, o sea, serían 3 imágenes. Si lo quieren ver por Word, pues mucho mejor, porque puede colocar todas las imágenes en un solo archivo, o miren a ver cómo les queda mejor. Entonces, usando ese programa AcroClip, si quieren, o si no, pueden usar el que a usted le parezca que pueda mostrarme que sí están con un interruptor encendiendo los 9 LEDs rojos, los 9 LED amarillos y los 9 LED verdes. Ojalá que se vea como un cubito, sería perfecto, maravilloso. Y también verificar los cálculos, o sea, hacer el circuito en directo y en inverso del diodo para ver qué ocurre en inverso. Creo que nosotros no hicimos el circuito en inverso. Miremos a ver, Windows, aquí, no, creo que aquí yo lo que hice fue borrar todo. No, creo que aquí hay otro. Sí. Esa es polarización directa. ¿Qué pasa con polarización inversa? Entonces, ¿cómo vamos se llama a este aquí. programa? Inversa. En inversa, entonces, este LED tiene que ir al revés. Desconectamos el LED. Profe, ¿cómo se llama este programa? Se llama Brit Spark.
Es un programa bastante viejito y esta versión que yo tengo, pues yo les dejo el instalador. Bueno, no es instalador porque funciona dándole doble clic y les dejo unas instrucciones ahí en el Classroom. ¿Les parece? Sí, señor. ¿Aló? Eso, entonces yo les dejo ahí en el link porque ahorita pues voy a crear el PDF que están viendo ahorita, pues lo subo y van a tener de esta tarde, lo que quede de la tarde y mañana para hacerme preguntas y hacer los envíos y listo. Esperando que de pronto más adelante. Bien, aquí está en polarización inversa, pero creo que esto tiene que ser más grande de 1 kiloohmio. Darle 1 kiloohmio. Listo. Sino que aquí parece que el software no lo simula muy bien, sino que simplemente coloca que si uno lo coloca en inverso, se explota el diodo en este software. Hay unos software que no permiten colocar estos diodos en inverso. Debería salir corriente 0, por ejemplo. No entiendo por qué si está positivo al negativo y negativo al positivo. A ver, 2. No. Pero pues la polarización inversa, pues ustedes lo que hacen es dibujarlo, digamos que el negativo vaya hacia el positivo y el positivo del diodo a través de una resistencia al negativo y verificar que el diodo pues no trabaja. En este caso pues es raro porque se estalla, pero si nosotros hiciéramos eso en el cocodrilo, pues lo que pasaría es que no prende. Voy a darle abrir otro. No, me tocaría cerrar el cocodrilo. Cerrarlo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muchachos. No, profe. Solo se ve que es mucho. No, pues es que como esto hasta, pues yo voy a dar, se supone que es el trabajo de hasta después de Semana Santa, entre comillas, pero la idea sería que tuvieran toda la otra semana, pues eso en 2 horitas bien camelladas en una tarde, pues usted lo puede realizar. Ustedes vieron que yo hice el ejercicio en menos de 1 hora, mostrándoles más o menos cómo se hace la conexión. ¿O no? Sí, sí, señor. Bien. En símbolos creo que de pronto el cocodrilo funciona también, entonces ponemos la batería, en este caso es de 9 voltios, buscamos los LEDs que aquí están. Aquí tiene los LEDs y tiene los bombillitos de prueba y tiene las lámparas, entonces toca con LEDs, entonces le coloco el LED rojo, incluso le puedo acá dar ventana, ver zoom por 2 para que quede mucho más grandecito y le colocamos la resistencia aquí de 1 kiloohmio. Y en este caso este circuito es ¿qué tipo de polarización? ¿Qué polarización es? Directa. Directa, Ah, no, entonces directa. el LED. Directa porque positivo Sí, sí, llega sí, por sí, sí. resistencia y el negativo acá. Entonces en directa el LED enciende, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Si quiere uno le coloca entonces, listo, vale. Uno le coloca el multímetro para ver cuánto es el consumo del LED. En este caso es 1.89 voltios, o sea que lo restante tiene que estar en la resistencia. Miremos a ver cuánto hay en la resistencia. Dice que hay 9 voltios. Ah, no, pero entonces toca la resistencia, ponerle otro voltímetro acá. Giramos el multímetro y le colocamos otro multímetro. Entonces aquí, epa, colocamos el multímetro y dice que hay 1.89, ah no, 7.11.
7.11 y 1.89 para un total de 9 voltios. Ahí está, perfectos. Y la corriente que está atravesando aquí el componente es de 711 miliamperios, lo que es 0.7 amperios también. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Entonces, más o menos eso sería, lo pueden hacer en diagrama como está aquí, o lo pueden hacer en esquemático, que es como les estaba mostrando ahorita. Bien, para finalizar entonces la sesión de hoy, entonces yo quiero compartirles aquí otra herramienta que no sé si usted de pronto en tecnología su profesor las manejó. ¿Ustedes conocían Tinkercad? No, ¿No? no, señor. Bien. Entonces voy aquí a... Resulta que Tinkercad es un software. Usted se va y crea una nueva pestaña. Busca Tinkercad. El problema de la página de Tinkercad es que eso es muy buena, pero está en inglés. Hay una que es traducida del inglés, entonces ustedes pueden buscar. Ustedes buscan en Tinkercad. Y cuando les abre esta... Pero ustedes, es cierto que ustedes ya son bilingües, entonces no hay problema, ¿sí o no? ¿Aló, aló? Entonces, ¿qué permite? Permite crear circuitos. Toca hacerle un login. Ejemplo, digamos que yo quiero hacer este circuito de acá que yo tengo ya hecho, ¿sí? Que yo diseñé para el ejercicio de hoy. Entonces yo puedo ir al circuito. Esta es una imagen que yo saqué, por ejemplo, para explicarles cómo se enciende un LED rojo, un LED amarillo y un LED, perdón, rojo, azul y verde. Y puedo entrar aquí a la simulación. A ver si hace la simulación. Demora un poquito. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, cuando ya estoy en modo simulación, pues yo puedo presionar los botones, se supone. Ah, ya, iniciar simulación. Y si yo presiono aquí el interruptor, ¿sí notan? Sí. Y este, pues es bastante interesante este software. Este software tiene un problema y es que es online completamente, o sea, uno se puede descargar y trabajar uno en el computador, pero tiene una ventaja y es lo de la protoboard. Yo, por ejemplo, entré aquí en mi sesión. Yo voy a ver si puedo aquí cerrar sesión. De cerrar sesión. Para que ustedes vean cómo es la página de tinkercad.com, a la que usted ingresa normal. Y lo único que tiene que hacer es unirse a la página. Aquí al principio sale en español, pero me he dado cuenta que después sale como en inglés. ¿Qué le permite Tinkercad? Porque eso sería pues chévere con ustedes. Le permite diseñar cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer impresiones 3D o simulaciones 3D como Google SketchUp, le permite simular circuitos y ensamblarlos, y le permite diseñar código o hacer programación, todo eso en una sola plataforma. Incluso se pueden crear clases. Yo estoy mirando porque hasta ahorita pues la semana pasada lo miré y me dijeron que era interesante, y aquí pueden comenzar a usar Tinkercad. Cuando usted comienza a usar Tinkercad, entonces se une y le piden como unos datos para hacer un join o un login. Entonces los profesores o el estudiante, o que si quiere crear una cuenta personal, entonces si es un estudiante, únete a una clase. Y yo creé una clase, me toca es pasarles el código y ahí ustedes pueden entrar a la clase y revisar si quieren ingresar a la clase. Si no, pueden crear una cuenta personal, inician con su sesión con una cuenta en Google si tienen, que me imagino que la del colegio pues es perfecta para eso. Y cuando ya ingresen con un solo usuario, entonces por ejemplo yo inicio mi sesión con Google, con mi cuenta de Google del colegio, y entonces ya me abre el ambiente de Tinkercad. Aquí, creo que la dejé con el del colegio. Entonces ustedes le dan como el aceptar y ya pueden ingresar a usar como los simuladores. Lo interesante es que usted puede utilizar una protoboard que me pareció bien chévere, bien bonito.
Entonces usted puede hacer diseño. Supongamos que yo quiero hacer circuitos. Entonces yo quiero crear un nuevo circuito. Ahí esto es como para que jueguen. Si ustedes quieren pues seguir aprendiendo más. Me pareció que es una herramienta, pues ya que nosotros no podemos hacer prácticas de laboratorio y no sabemos si más adelante pues podamos regresar a las aulas de clase o quién sabe hasta cuándo sea lo del aislamiento. Entonces me pareció chévere porque usted puede arrastrar aquí una placa pequeña de pruebas y hacer todas las conexiones. Si usted quiere colocarle una batería, le coloca la batería, ¿sí? Y aquí también se puede colocarle nombres a los componentes y los LEDs, entonces usted puede traer los LEDs acá y al LED usted le puede cambiar el color. Lo chévere es que esto trae hasta naranjas y blancos y azules, por ejemplo usted de color azul, ¿sí? Y se puede hacer la conexión también con la protoboard si uno quiere, o conectar directo con un cable. Por ejemplo el negativo se lo puedo conectar aquí, a ver si deja. El positivo se lo puedo conectar acá. Si ustedes quieren le pueden dar también colores a los cables. Entonces el color del cable, por ejemplo, del negativo puede ser de color negro, el positivo puede ser de color rojo. ¿Qué va a suceder con el LED? Vamos a ver. Entonces iniciar simulación y el LED no se prendió porque coloqué el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, ¿sí? Y ahí ustedes pueden jugar, digamos, con varios circuitos. Puede quitar, suprimir. Y se pueden hacer muchas cosas desde acá utilizando protoboard. Se puede simular un Arduino que es para programación, que es lo que nosotros pues vamos a hacer más adelante con el cubito LED, que es como proponer cómo hacer que según el video, ¿se recuerdan que yo les mostré los videos de cómo poner a automáticamente y electrónicamente iluminarse todo? Entonces, pues hasta ahí sería la sesión de hoy. ¿Les queda claro entonces lo que tienen que realizar? Sí, señor. Muchachos, ¿alguna pregunta? Este es otro software que ojalá Profe, podamos trabajar más adelante. Cuénteme. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar la tarea? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar la tarea? Ese plazo lo voy a dejar yo hasta el otro sábado, no sé si les parezca bien, para ser flexibles con el tiempo, porque de pronto hay personas que no pudieron ingresar hoy o que hayan tenido, digamos, muchos inconvenientes. Entonces la idea sería, pues hasta el otro sábado como plazo máximo, ¿no? Pero pues si usted, yo dejaría la señalización de mañana en la tarde para que ustedes le vayan cacharreando y me vayan preguntando. Yo estaré conectado online y usted entra al Classroom y me pregunta si tiene dificultades de hacer la simulación. Sería excelente que ustedes utilizaran el tiempo de la tarde de mañana, porque la idea es que ustedes hagan eso en los tiempos de clase, entre comillas. Entonces en una horita, 2 horitas de su tarde hace y envía, pues si alcanza. Y si tiene inconvenientes, pues yo voy a estar ahí conectado a internet, con eso me puede preguntar cualquier cosa. Sí, sí le respondí. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. ¿Inquietud? ¿Queja, reclamo, sugerencia? No, señor. Listo, No, señor. entonces yo pues si no tienen ustedes nada más que decir ni que agregar, me pondré a subir entonces la actividad y pues ustedes ya tendrían como la tarde, el resto de la tarde para comenzar a cacharrear si quieren o mirar, porque yo también me imagino que tienen otras tareitas que hacer y cualquier cosa pues yo quedo ahí pendiente en el Classroom si usted me quiere escribir o alguna duda que usted crea que son para todos, entonces me escribe ahí. Yo les voy a subir el instalador del otro programa que se llama Brit Spark y usted lo cacharrea y cualquier cosa de pronto me pregunta. ¿Estamos claros? Sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo hasta el momento.
Y pues les agradezco de todas maneras que hayan estado ahí en la No sesión sé. virtual y que, cuénteme. Profe, están preguntando si los trabajos de la semana pasada ya están calificados. No, no los he calificado porque solamente hay 14 trabajos. Estoy esperando de plazo entre hoy y mañana para que les digan por favor a los compañeros que no han entregado que por favor suban a la plataforma, ingresen, porque hay como 34 inscritos, más creo que hay como 36, 37 inscritos y solamente 14 trabajos. Entonces necesito que los otros suban el trabajo. Yo amplié de pronto el tiempo para que puedan entregarlo hasta mañana, pero por favor suban el trabajo para yo. Es que yo no puedo estar cada día calificando 2 o 3 trabajos. Yo estoy esperando a que hayan por lo menos unos 20 trabajos para sentarme a calificar eso. Ok. Sí, sí, entonces por favor también los que asistieron hoy, pues decirle a sus compañeros, explicarles en qué consiste la tarea que hay que subir y que la suban y la entreguen y ya, yo les coloco la calificación. Y la idea es pues ser más flexibles pues con los estudiantes. Si ustedes saben de algún estudiante que no pueda, alguna cosa, pues me pasan el número telefónico o me avisan, porque es que yo hasta ahora, hasta el momento ninguno de los estudiantes me ha escrito a decirme que no ha podido o que no sabe qué hacer o que no haya podido ingresar. Entonces yo parto de que todos pueden ingresar a internet y que pueden subir el trabajo. Y pues que ustedes me colaboren por WhatsApp comentándole a sus compañeros que ya está el trabajo ahí y que pues quedan esos 2 trabajos para ustedes, el de la semana pasada y de esta semana, que serían los trabajos que tienen que subir. ¿Preguntas? No, señor. ¿Cómo? ¿Aló? No, señor, no, señor. ¿No? ¿Ninguna? Entonces eso sería todo. Yo, profesor. Sí, dime. En el trabajo de esta semana hay que hacer el cubo de LEDs, así no sea ese el proyecto de línea. Exacto, sí, hay que hacer el cubito solamente que tenga 3 interruptores y que prendan los 9 rojos, los 9 amarillos y los 9 verdes. Les puse el otro software porque de pronto más adelante nos toque trabajar virtual, uno nunca sabe, entonces ese otro nos va a permitir entregar el proyecto virtual, el del cubo de LEDs, que ese sí de pronto voy a dejar que se haga por grupos. Entonces igual estoy mirando más adelante, pero pues eso es expectativa. Yo espero que podamos realizar todo eso, ojalá en el salón de clase y que ya haya pasado todo, pero pues nosotros todavía no hemos entrado al pico de la enfermedad. Entonces eso me tiene bastante preocupado y no sé qué pase después de Semana Santa, si podamos seguir viéndonos presencialmente o nos toque terminar el trimestre totalmente virtual. Entonces les toca a ustedes estar preparados, estar mirando en la página del colegio y estar mirando en el Classroom para ver qué les voy colocando de información. Por ahora pues estaré pendiente mañana, revisando las entregas que ustedes hagan y preguntas y dudas. Bueno, sí, señor. Listo. Entonces, Bueno, gracias. muchachos, yo igual me quedo acá colocando y subiendo la actividad y cualquier cosa pues me pueden preguntar por mensaje Muchas gracias, profe. en interno en la transmisión. Entonces se cuidan.